Bienvenidos al canal Proyecto Biblia. Daniel, capítulo 1. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, con parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y llevó los utensilios al tesoro de su Dios. Y el rey habló a Aspenaz, señor de sus eunucos, que trajese a algunos de los hijos de Israel, y de la simiente del rey y de los príncipes, hijos en los que no había mancha, sino bien favorecidos y hábiles en toda sabiduría y astucia, en ciencia y entendimiento, en ciencia, y en los que tenían habilidad para estar en el palacio del rey, y a quienes enseñarían la ciencia y la lengua de los caldeos. Y el rey les dio una provisión diaria de la comida del rey y del vino que había bebido, alimentándolos de tal manera durante 3 años, que al final de ellos pudieran estar delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a quienes el príncipe de los eunucos dio nombres, porque dio a Daniel el nombre de Beltsasar, a Ananías de Sadrac, a Misael de Mesac y a Azarías de Abednego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que bebía. Por lo tanto, pidió al príncipe de los eunucos que no se contaminara. Ahora bien, Dios había traído a Daniel al favor y al tierno amor del príncipe de los eunucos. Y el príncipe de los eunucos dijo a Daniel: «Temo, Señor mío, al rey que ha puesto vuestra comida y vuestra bebida, porque ¿por qué ha de ver vuestros rostros más agradables que los de los hijos de vuestra especie? Entonces me harás poner en peligro mi corazón ante el rey». Entonces dijo Daniel a Melzar, a quien el jefe de los eunucos había puesto al frente de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: «Te ruego que pruebes a tus siervos 10 días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Y sean vistos delante de ti nuestros rostros, y el rostro de los niños que comen de la porción de la comida del rey. Y como ves que tratas a tus siervos, así él consintió en este asunto, y los probó 10 días. Y al cabo de 10 días sus rostros parecían más hermosos y más gordos de carne que todos los niños que comían la porción de la carne del rey. Así Melzar les quitó la porción de la carne y el vino que debían beber, y les dio legumbres. Y a estos 4 niños Dios les dio el conocimiento y la habilidad en todo conocimiento y sabiduría. Y Daniel tenía entendimiento en todas las visiones y sueños. Al cabo de los días, el rey había dicho que los traía. Entonces el príncipe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y entre todos ellos no se encontró a ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por lo tanto se presentaron ante el rey, y en todos los asuntos de sabiduría y entendimiento que el rey les preguntó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el primer año del rey Ciro, y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo sueños en los que su espíritu se turbaba, y su sueño se apartaba de él. Entonces el rey mandó llamar a los magos, a los astrólogos, a los hechiceros y a los caldeos, para que le mostraran al rey sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron ante el rey, y el rey les dijo: «He tenido un sueño, y mi espíritu se turbó al conocer el sueño». Entonces los caldeos hablaron al rey en: «Oh rey, vive para siempre. Cuéntales el sueño a tus siervos, y nosotros te mostraremos la interpretación». Respondió el rey y dijo a los caldeos: «La cosa ha ido de mí, si no me dais a conocer el sueño con su interpretación,
recibiréis de mí dones y recompensas con gran honor. Muéstrame, pues, el sueño y su interpretación. Ellos respondieron una y otra vez: que el rey cuente el sueño a sus siervos, y nosotros mostraremos la interpretación del mismo. Respondió el rey y dijo: sé con certeza que ganaréis tiempo, porque veis que la cosa se ha ido de mí. Pero si no me dais a conocer el sueño, no hay más que un decreto para vosotros, porque habéis preparado palabras mentirosas y corrompidas para hablar delante de mí hasta que el tiempo sea mudado. Por tanto, cuéntame el sueño y sabré que puedes mostrarme su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre en la tierra que pueda mostrar el asunto del rey. Por lo tanto, no hay rey, señor, ni gobernante que pregunte tales cosas a ningún mago o astrólogo o caldeo, y es una cosa rara que el rey requiere, y no hay otro que pueda mostrarlo delante del rey, excepto los dioses, cuya morada no es con carne. Por esta causa, el rey se enojó y se enfureció mucho, y ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Y salió el decreto de que los sabios debían ser muertos, y pidieron a Daniel y a sus compañeros para que fueran asesinados. Entonces Daniel respondió con consejo y sabiduría a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Respondió él y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿por qué el decreto del rey es tan precipitado? Entonces Arioc se lo hizo saber a Daniel. Entonces Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que se lo mostrara. Entonces Daniel fue a su casa y dio a conocer a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, que pedirían misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, para que Daniel y sus compañeros no perecieran con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en una visión nocturna, y Daniel bendijo al Dios del cielo. Daniel respondió y dijo: bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son suyos, y Él cambia los tiempos y las estaciones. Él quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los que conocen el entendimiento. Él revela las cosas profundas y secretas. Él conoce lo que hay en las tinieblas, y la luz mora con Él. Te doy gracias y te alabo, oh tú, Dios de mis padres, que me has dado sabiduría y poder, y me has dado a conocer ahora lo que deseábamos de ti, porque ahora nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado que matara a los sabios de Babilonia. Fue y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó a Daniel ante el rey a toda prisa y le dijo así: he encontrado a un hombre de los cautivos de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, que se llamaba Beltsasar: ¿eres capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Daniel respondió en presencia del rey y dijo: el secreto que el rey ha exigido no se lo pueden mostrar al rey los sabios, ni los astrólogos, ni los magos, ni los adivinos. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios y da a conocer al rey Nabucodonosor lo que será en los postreros días. En cuanto a ti, oh rey, tus pensamientos entraron en tu mente en tu lecho. ¿Qué sucederá en el más allá? Y el que revela los secretos te da a conocer lo que ha de suceder. Pero en cuanto a mí, el secreto no me es revelado por la sabiduría que tengo, más que por cualquier otro viviente, sino por causa de ellos, para dar a conocer la interpretación al rey, y para que tú conozcas mejor los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey,
Viste y contempla la gran imagen. Esta gran imagen, cuyo brillo era excelente, estaba delante de ti, y su forma era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies parte de hierro y parte de barro. Viste hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen que tenía en sus pies, que eran de hierro y barro cocido, y los despedazó. Entonces el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro se desmenuzaron y se convirtieron en tamo de las eras de verano, y el viento se los llevó, de modo que no se les encontró lugar, y la piedra que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Este es el sueño, y contaremos su interpretación ante el tú, oh Rey, eres un Rey de reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y gloria, y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, las ha entregado en tu mano, y te ha puesto por gobernante sobre todas ellas. Tú eres su corazón de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior a ti, y otro tercer reino de bronce, que se enseñoreará de toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, porque como el hierro desmenuza y somete todas las cosas, y como el hierro que desmenuza todas estas cosas, quebrantará y quebrantará, y considerando que viste los pies y los dedos de los pies como parte de barro cocido, y parte del reino será dividido, pero habrá en él de la fuerza del reino, en cuanto viste el hierro mezclado con barro cenagoso, y como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro, y el reino será en parte fuerte y en parte quebrantado. Y habiendo visto hierro mezclado con barro cenagoso, se mezclarán con la simiente de los hombres, y no se unirán unos a otros, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que no será destruido jamás. Y el reino no será dejado a otro pueblo, sino que se romperá en pedazos y consumirá todos estos reinos, y permanecerá para siempre. Por cuanto viste que la piedra fue cortada del monte, no con mano, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha dado a conocer al rey lo que ha de suceder en el más allá, y el sueño es cierto, y su interpretación segura. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, adoró a Daniel y ordenó que le ofrecieran una oblación y perfumes gratos. El rey respondió a Daniel y dijo: en verdad es que tu Dios es un Dios de dioses y un Señor de reyes y un revelador de secretos, ya que tú podrías revelar este secreto. Entonces el rey hizo de Daniel un gran hombre y le dio muchos regalos, y lo puso sobre toda la provincia de Babilonia, y jefe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Entonces Daniel pidió al rey, y él puso a Sadrach, Mesac y Abednego al frente de los asuntos de la provincia de Babilonia. Pero Daniel estaba sentado a la puerta del rey Nabucodonosor. El rey hizo una imagen de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Lo estableció en la llanura de Durá, en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor envió a reunir a los príncipes, a los gobernadores, a los capitanes, a los jueces, a los tesoreros, a los consejeros, a los alguaciles y a todos los gobernadores de las provincias, para que vinieran a la dedicación de la imagen que el rey Nabucodonosor había erigido. Entonces los príncipes, los gobernadores y capitanes, los jueces, los tesoreros, los consejeros, los alguaciles y todos los príncipes de las provincias se reunieron para la dedicación de la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado.
y se pararon delante de la imagen que Nabucodonosor había levantado. Entonces un heraldo gritó a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que cuando oigáis el sonido de la corneta, de la flauta, del arpa, del salterio, del dulcimer y de toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y que no cae ni adora, será arrojada en medio de un horno de fuego ardiente. Por eso, en aquel tiempo, cuando todo el pueblo oyó el sonido de la corneta, de la flauta, del arpa, del salterio, de toda clase de música, todo el pueblo, las naciones y las lenguas, se postraron y adoraron la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso en aquel tiempo se acercaron algunos caldeos y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: «Oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has decretado que todo hombre que oiga el sonido de la corneta, la flauta, el arpa, el salterio y toda clase de música, se postrará y adorará la imagen de oro. Y el que no se postra y adora es arrojado en medio de un horno de fuego ardiente. Hay algunos judíos a quienes has puesto al frente de los asuntos de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han mirado, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado». Nabucodonosor, en su furia, ordenó que trajeran a Sadrac, Mesac y Abednego. Entonces llevaron a estos hombres ante el rey Nabucodonosor, que les habló y les dijo: «Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, no sirváis a mis dioses, ni adoréis la estatua de oro que he levantado. Ahora bien, si estáis preparados para que en cualquier momento oigáis el sonido de la corneta, de la flauta, del arpa, del salterio y del dulcimer, con toda clase de música, os postréis y adoréis la imagen que yo he hecho bien. Pero si no adoráis, seréis arrojados a la misma hora en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y quién es ese Dios que te librará de mis manos?». Sadrac, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey: «Nabucodonosor, no nos preocupamos de responderte en este asunto. Si es así, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y Él nos librará de tu mano, oh rey. Pero si no, sabed, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado». Entonces Nabucodonosor se llenó de furia, y la forma de su semblante cambió contra Sadrac, Mesac y Abednego. Por eso habló y mandó que calentaran el horno 17 veces más de lo que se acostumbraba. Y mandó a los hombres más valientes que había en su ejército que ataran a Sadrac, a Mesac y a Abednego, y que los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados con sus túnicas, sus calzas, sus sombreros y sus otras vestiduras, y fueron arrojados en medio del horno de fuego ardiente. Por lo tanto, como el mandamiento del rey era urgente y el horno estaba muy caliente, la llama del fuego mató a los hombres que habían tomado a Sadrac, Mesec y Abednego. Y estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se asombró, se levantó deprisa y habló y dijo a sus consejeros: ¿No echamos a 3 hombres atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: «Es cierto, oh rey». Él respondió y dijo: «He aquí, veo a 4 hombres sueltos que caminan en medio del fuego y no tienen daño, y la figura del cuarto es semejante al Hijo de Dios». Entonces Nabucodonosor se acercó a la boca del horno de fuego ardiente, habló y dijo: «Sadrac, Mesec y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá». Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y los príncipes, gobernadores, capitanes y consejeros del rey
reunidos, vieron a estos hombres sobre cuyos cuerpos no tenía poder el fuego, ni se les chamuscaba un pelo de la cabeza, ni se les cambiaban las túnicas, ni se les había pasado el olor del fuego. Entonces Nabucodonosor habló y dijo: Bendito sea el Dios de Sadrac, de Mesac y de Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaban en él, y cambió la palabra del rey, y entregó sus cuerpos para que no sirvieran, ni sirvieran a ningún dios, sino a su propio Dios. Por tanto, ordeno que todo pueblo, nación y lengua que hable algo malo contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea despedazado, y sus casas se conviertan en un muladar, porque no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey promovió a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, la paz os sea multiplicada. Pensé que era bueno mostrar las señales y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, y su dominio es de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba descansando en mi casa y floreciendo en mi palacio. Tuve un sueño que me dio miedo, y los pensamientos sobre mi lecho y las visiones de mi cabeza me perturbaban. Por tanto, ordené que trajera ante mí a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Luego entraron los magos, los astrólogos, los caldeos y los adivinos. Y les conté el sueño delante de ellos, y no me dieron a conocer su interpretación. Al final entró delante de mí Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, según el nombre de mi Dios, y en quien está el espíritu de los dioses santos. Y delante de él conté el sueño, diciendo: Oh Betete el Shazar, maestro de los magos, porque sé que el espíritu de los dioses santos está en ti, y no hay secreto que te turbe. Cuéntame las visiones de mi sueño que he visto y la interpretación de las mismas. Así fueron las visiones de mi cabeza. En mi lecho vi y contemplo el árbol en medio de la tierra, y su altura era grande. El árbol creció y se hizo fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y su vista hasta los confines de toda la tierra. Sus hojas eran hermosas, y su fruto mucho, y en él había carne, porque todas las bestias del campo tenían sombra debajo de ella, y las aves del cielo habitaban en sus ramas, y toda carne se alimentaba de ella. Vi en las visiones de mi cabeza sobre mi cama, y he aquí un vigilante y un santo descendió del cielo. Gritó en voz alta y dijo: Así corta el árbol y corta sus ramas, sacude sus hojas y esparce su fruto. Que la bestia se aleje de debajo de él, y las aves de sus ramas dejen el tocón de sus raíces en la tierra, con una banda de hierro y bronce en la hierba tierna del campo, y que se mojee con el rocío del cielo, y que su porción esté con las bestias en la hierba de la tierra. Que su corazón sea cambiado del hombre, y que se le dé corazón de bestia, y que pasen 7 tiempos sobre él. Este asunto es por decreto de los vigilantes y la demanda por la palabra de los santos, con el fin de que los vivientes sepan que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere, y pone sobre él al más vil de los hombres. Este sueño yo, el rey Nabucodonosor, he visto. Ahora tú, oh Beltsasar, declara la interpretación de ello. Por tanto, como todos los sabios de mi reino no pueden darme a conocer la interpretación, pero tú puedes, porque el espíritu de los santos dioses está en ti. Y Daniel, que se llamaba Beltsasar, estuvo atónito durante 1 hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Beltsasar,
no te turbe el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para los que te odian y su interpretación para tus enemigos. El árbol que viste, que crecía y era fuerte, cuya altura llegaba hasta el cielo y su vista a toda la tierra, cuyas hojas eran hermosas y su fruto abundante, y en él era digno de todos, bajo el cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas moraban las aves del cielo. Eres tú, oh Rey, el que has crecido y te has hecho fuerte, porque tu grandeza ha crecido y llega hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y viendo el rey a un vigilante y a un santo que descendía del cielo y decía: corta el árbol y destrúyelo, pero deja el tocón de sus raíces en la tierra con una banda de hierro y bronce en la hierba tierna del campo, y que se moje con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo hasta que pasen 7 tiempos sobre él. Esta es la interpretación, oh Rey, y este es el decreto del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de los hombres, y tu morada será con las bestias del campo, y te harán comer hierba como a los bueyes, y te mojarán con el rocío del cielo, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y aunque mandaron dejar el tocón de las raíces del árbol, tu reino te será seguro. Después de eso habrás sabido que los cielos gobiernan. Por tanto, oh Rey, que te sea agradable mi consejo, y perdona tus pecados con la justicia y tus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. Si puede ser un alargamiento de tu tranquilidad, todo esto le vino encima al rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, entró en el palacio del reino de Babilonia. El rey habló y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que he edificado para la casa del reino con el poder de mi poder y para la honra de mi majestad? Mientras la palabra estaba en boca del rey, descendió del cielo una voz que decía: oh rey Nabucodonosor, a ti te ha sido hablada, el reino se ha apartado de ti y te echarán de los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, te harán comer hierba como a los bueyes, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo reina en el reino de los hombres y se lo da a quien quiere. A la misma hora se cumplió lo que sucedió con Nabucodonosor, y fue expulsado de los hombres, y comió hierba como los bueyes, y su cuerpo fue mojado por el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como plumas de águila y sus uñas como garras de pájaro. Y al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi entendimiento volvió a mí, y bendije al Altísimo, y alabé y honré al que vive para siempre, cuyo dominio es un dominio eterno, y su reino es de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra tienen fama de nada, y hace conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano ni le diga: ¿qué haces? Al mismo tiempo, mi razón volvió a mí. Y gloria de mi reino, mi honor y mi resplandor volvieron a mí, y mis consejeros y mis señores me buscaron, y me establecí en mi reino, y se me añadió una majestad excelente. Y yo, Nabucodonosor, alabo y honro al Rey de los cielos, a todos los que tienen como obras de verdad, a sus caminos, a sus juicios y a los que andan en soberbia. Es capaz de humillar a Belsasar. El rey hizo un gran banquete a 1000 de sus señores y bebió vino delante de 1000. Belsasar, mientras probaba el vino, mandó que trajeran los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor
había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas bebieran en ellos. Luego trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses del oro y de la plata, del bronce, del hierro, de la madera y de la piedra. A la misma hora salieron los dedos de la mano de un hombre y escribieron sobre el candelabro en el yeso de la pared del palacio del rey. Y el rey vio la parte de la mano que escribía, y el semblante del rey cambió, y sus pensamientos se turbaron de tal manera que se le aflojaron las coyunturas de los lomos, y sus rodillas se golpearon unas contra otras. El rey gritó en voz alta que trajeran a los astrólogos, a los caldeos y a los adivinos. Y el rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, se vestirá de escarlata y tendrá un collar de oro al cuello y será el tercer príncipe en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni dar a conocer al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó en gran manera y su semblante cambió, y sus príncipes fueron una comida de piedra. La reina, a causa de las palabras del rey y de sus señores, entró en la casa del banquete. Y la reina habló y dijo: «Oh rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni cambie tu semblante. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, entendimiento y sabiduría, como la sabiduría de los dioses, a quien el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, digo tu padre, hizo señor de los magos, de los astrólogos, de los caldeos y de los adivinos. Porque en el mismo Daniel, a quien el rey llamó Belsasar, se hallaba un espíritu excelente en conocimiento y entendimiento, en la interpretación de los sueños, en la presentación de sentencias duras y en la disolución de dudas. Que se llame a Daniel, y él mostrará la interpretación». Entonces Daniel fue llevado ante el rey. Y el rey habló y dijo a Daniel: «¿Eres tú ese Daniel, que eres de los hijos de la cautividad de Judá, a quienes el rey, mi padre, sacó de la judería? Incluso he oído hablar de ti, que el espíritu de los dioses está en ti y que en ti se encuentra luz, entendimiento y excelente sabiduría. Y ahora los sabios, los astrólogos han sido traídos ante mí para que lean este escrito y me den a conocer su interpretación, pero no pudieron mostrar la interpretación de la cosa. Y he oído de ti que puedes hacer interpretaciones y disolver dudas. Ahora bien, si puedes leer la escritura y darme a conocer su interpretación, te vestirás de escarlata y tendrás un collar de oro alrededor de tu cuello, y serás el tercer príncipe en el reino». Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: «Que tus ofrendas sean para ti mismo y da tu recompensa a otro. Sin embargo, leeré la escritura al rey y le daré a conocer la interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo dio a Nabucodonosor, tu padre, reino, majestad, gloria y honra, y por la majestad que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería lo mantenía con vida, y a quien quería establecía, y a quien quería mataba. Pero cuando su corazón se enalteció y su mente se endureció en orgullo, fue depuesto de su trono real, y le quitaron su gloria, y fue expulsado de entre los hijos de los hombres, y su corazón se hizo como las bestias, y su morada fue con las salvajes. Lo alimentaron con hierba como a los bueyes, y su cuerpo quedó mojado con el rocío del cielo.
hasta que supo que el Dios Altísimo gobernaba en el reino de los hombres y que Él nombra sobre él a quien Él quiere. Y tú, su hijo, Belsasar, no humillaste tu corazón aunque sabías todo esto, sino que te levantaste contra el Señor del cielo, y han traído delante de ti los utensilios de su casa, y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas han bebido vino en ellos. Y has alabado a los dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben. ¿Y no has glorificado al Dios en cuya mano está tu aliento y todos tus caminos? Entonces la parte de la mano fue enviada de él, y este escrito fue escrito. Y esta es la escritura que se escribió: Mene, Mene, Tekel, Tu Parsen. Esta es la interpretación de la cosa. Dios ha contado tu reino y lo ha terminado. Tekel, te pesan en la balanza y te hallan falto. Tu reino está dividido y entregado. Los medos y los persas comandaban entonces Belsasar, y vistieron a Daniel de escarlata, le pusieron un collar de oro al cuello e hicieron un pregón acerca de él para que él fuera el tercer gobernante en el reino. Aquella noche murió Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo tomó el reino, siendo de 80 años y 2. A Darío le agradó poner sobre el reino 120 príncipes, los cuales debían estar sobre todo el reino. Y sobre estos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el primero, para que los príncipes les dieran cuentas y el rey no sufriera ningún daño. Entonces, este Daniel fue preferido sobre los presidentes y príncipes, porque había en él un espíritu excelente, y el rey pensó ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los presidentes y los príncipes trataron de encontrar ocasión contra Daniel concerniente al reino, pero no pudieron encontrar ocasión ni falta. Por cuanto fue fiel, no se halló en él ningún error o falta. Y dijeron estos hombres: no hallaremos ocasión alguna contra este Daniel, si no la hallamos contra él acerca de la ley de su Dios. Entonces estos príncipes y príncipes se reunieron ante el rey y le dijeron así: el rey Darío viva para siempre. Todos los presidentes del reino, los gobernadores y los príncipes, los consejeros y los capitanes, se han consultado para establecer un estatuto real y hacer un decreto firme, que cualquiera que pida una petición a cualquier dios o a cualquier hombre durante 30 días, excepto a ti, oh rey, será echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, establece el decreto y firma la escritura, para que no sea cambiada según la ley de los medos y de los persas, que no se altera. Por lo tanto, el rey Darío firmó la escritura en el decreto. Cuando Daniel supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa, y cuando se le abrieron las ventanas de la cámara que daba a Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo había hecho antes. Entonces estos hombres se reunieron, y encontraron a Daniel orando y haciendo súplicas delante de su Dios. Entonces se acercaron y hablaron delante del rey, acerca del rey. Decreto del rey. ¿No has firmado un decreto por el cual todo hombre que pida una petición a cualquier dios o a cualquier hombre dentro de 30 días, excepto a ti, oh rey, será arrojado al foso de los leones? Respondió el rey y dijo: así es verdad según la ley de los medos y de los persas, que no cambia. Respondieron ellos y dijeron delante del rey que Daniel, que es de los hijos de la cautividad de Judá, no te hace caso, oh rey, ni de ti ni del decreto que has firmado, sino que hace su petición 3 veces al día. Al oír estas palabras, el rey se disgustó mucho de sí mismo y puso su corazón en Daniel para que lo librara, y trabajó hasta la puesta del sol para librarlo. Y estos hombres se reunieron ante el rey y le dijeron:
Has de saber, oh rey, que la ley de los medos y de los persas es que ningún decreto o estatuto que el rey establezca puede ser cambiado. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Entonces el rey habló y dijo a Daniel: tu Dios, a quien sirves continuamente, él te librará. Trajeron una piedra y la pusieron en la boca del foso. Y el rey la selló con su propio sello y con el sello de sus señores, para que no se cambiara el propósito de Daniel. Y el rey se fue a su palacio y pasó la noche ayunando. Tampoco le trajeron instrumentos de música, y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó muy de mañana y se fue deprisa al foso de los leones. Y cuando llegó al foso, gritó a Daniel con voz lastimera. Y el rey habló y dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios vivo, ¿es tu Dios, a quien sirves continuamente, capaz de librarte de los leones? Entonces Daniel dijo al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios ha enviado a su ángel y ha cerrado la boca de los leones para que no me hagan daño, porque antes de él la inocencia se encontraba en mí, y también delante de ti, oh rey, no he hecho ningún mal. Entonces el rey se alegró mucho por él, y mandó que sacaran a Daniel del foso. Así que Daniel fue sacado del foso, y no se halló ningún daño en él, porque había creído en su Dios. Y el rey mandó, y trajeron a los hombres que habían acusado a Daniel, y los echaron en el foso de los leones, a ellos, a sus hijos y a sus mujeres. Y los leones se enseñorearon de ellos, y despedazaron todos sus huesos por donde llegaron, en el fondo de la guarida. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: la paz sea multiplicada. A vosotros os doy decreto para que en todo dominio de mi reino tiemblen de temor delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y firme para siempre en su reino. Lo que no será destruido, y su dominio será hasta el fin. Él libra y rescata, y hace señales y prodigios en el cielo y en la tierra, el que libró a Daniel de la potestad de los leones. Así que este Daniel prosperó en el reinado de Darío y en el reinado de Ciro el persa. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza sobre su cama, y escribió el sueño y contó la suma de los asuntos. Daniel habló y dijo: yo vi en mi visión de noche, y he aquí los 4 vientos del cielo que luchaban sobre el gran mar, y 4 grandes bestias subían del mar, diferentes unas de otras. El primero era como un león y tenía alas de águila, y miré hasta que le arrancaron las alas, y fue levantada de la tierra, y se puso sobre los pies como un hombre, y se le dio corazón de hombre. Y he aquí otra bestia semejante a un oso, y se levantaba a un lado, y tenía 3 costillas en la boca, entre sus dientes, y le dijeron así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otro como un leopardo, que tenía en el lomo 4 alas de una fuente. La bestia también tenía 4 cabezas, y se le dio dominio. Después de esto vi en las visiones nocturnas, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y muy fuerte, y tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y pisoteaba el resto con sus pies. Y era diferente de todas las bestias que habían existido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Examiné los cuernos, y he aquí que se encontró entre ellos otro cuerno pequeño, delante del cual había 3 de los primeros cuernos arrancados de raíz. Y he aquí que en este cuerno había ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Miré hasta que los tronos fueron derribados, y se sentó el anciano de días,
cuyo vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como la lana pura. Su trono era como una llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Un arroyo de fuego brotaba y salía de delante de él. Miles de miles le servían y 10.000 veces 10.000 estaban delante de él. Se fijó el juicio y se abrieron los libros. Lo vi entonces a causa de la voz de las grandes palabras que la horda hablaba. Miré hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destruido y entregado a las llamas ardientes. En cuanto al resto de las bestias, se les quitó su dominio, pero sus vidas se prolongaron por un tiempo y una temporada. Vi en las visiones nocturnas, y he aquí que uno como el Hijo del Hombre vino con las nubes del cielo y vino al anciano de los días, y lo acercaron delante de él. Y se le dio dominio y gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará en su reino, lo que no será destruido. Yo, Daniel, estaba afligido en mi espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me turbaban. Me acerqué a uno de los que estaban allí y le pregunté la verdad de todo esto. Así me lo dijo, y me hizo saber la interpretación de las cosas. Estas grandes bestias, que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Pero los santos del Altísimo tomarán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Entonces sabría la verdad de las 4 bestias, que era muy diferente de todas las demás, cuyos dientes eran de hierro y sus uñas de bronce, que devoraban el freno en pedazos y pisoteaban el resto con sus pies. Y de los 10 cuernos que había en su cabeza, y del otro que subió, y delante del cual cayeron 3. Aún de aquel cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba cosas muy grandes, cuya mirada era más robusta que la de sus compañeros, vi entonces que el mismo cuerno hacía guerra a los santos y prevalecía contra ellos hasta que vino el anciano de los días. El juicio fue dado a los santos del Altísimo y llegó el momento en que los santos poseyeron el reino. Así dijo: la 4ª bestia será el 4º reino sobre la tierra, que será diferente de todos los reinos y devorará toda la tierra y la pisoteará y la hará pedazos. Y los 10 cuernos de este reino rey se levantarán 10 reyes, y otro se levantará después de ellos y será diverso desde el principio, y someterá a 3 reyes y hablará grandes palabras contra el Altísimo, y agotará a los santos del Altísimo, y pensará cambiar los tiempos y las leyes, y serán entregados en su mano hasta el tiempo y los tiempos y la división del tiempo, donde se sentará el juicio, y le quitarán su dominio para consumirlo y destruirlo hasta el fin, y el reino y el dominio y la grandeza del reino debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hasta aquí el final del asunto. En cuanto a mí, Daniel, mis cavilaciones me inquietaron mucho y mi semblante cambió en mí. Pero mantuve el asunto en mi corazón. En el 3er año del reinado del rey Belsasar, se me apareció una visión. A mí, Daniel, después de lo que se me apareció al principio, y vi en una visión, y aconteció que cuando vi que estaba en Susa, en el palacio que está en la provincia de Elam, y vi en una visión, y yo estaba junto al río de Ulai, entonces levanté los ojos y vi, y he aquí que estaba delante del río un carnero que tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto fue el último. Vi al carnero avanzar hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, para que ninguna bestia se le pusiera delante, y no había quien pudiera librar de su mano, pero él lo hizo conforme a su voluntad y se hizo grande.
Y mientras yo pensaba, he aquí un macho cabrío que venía del occidente sobre la faz de toda la tierra, y no tocaba la tierra. Y el macho cabrío tenía un notable cuerno entre los ojos, y se acercó al carnero que tenía 2 cuernos, que yo había visto de pie delante del río, y corrió hacia él con el furor de su poder. Y le vi acercarse al carnero, y se conmovió con cólera contra él, y golpeó al carnero y le rompió los 2 cuernos, y no había poder en el carnero para estar delante de él, y lo arrojó al suelo y lo pisoteó, y no había quien pudiera librar el carnero de su mano. Por lo tanto, el macho cabrío se engrandeció mucho, y cuando se hizo fuerte, se rompió el gran cuerno, y por ella subieron 4 notables, uno hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que se hizo muy grande hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra agradable. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y derribó por tierra a algunos del ejército y de las estrellas, y pisoteó sobre ellos, sí, se engrandeció hasta el príncipe del ejército. Y por él fue quitado el sacrificio de cada día, y el lugar de su santuario fue derribado. Y se le dio un ejército contra el sacrificio diario por causa de la transgresión. Y arrojó la verdad por tierra, y practicó y prosperó. Entonces oí hablar a un santo, y otro santo dijo a aquel santo que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio diario y de la transgresión de la desolación para que el santuario y el ejército sean pisoteados? Y él me dijo: hasta 2300 días. Entonces el santuario será purificado. Y sucedió cuando yo, Daniel, había visto la visión y había buscado el significado. Entonces he aquí, se presentó ante mí como la apariencia de un hombre, y oí la voz de un hombre entre las orillas del Uli, que llamaba y decía: Gabriel, haz que este hombre entienda la visión. Así que se acercó a donde yo estaba, y cuando llegó, tuve miedo y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo del hombre, porque en el tiempo del fin será la visión. Ahora, mientras él hablaba conmigo, yo estaba en un sueño profundo, con la cara hacia el suelo, pero él me tocó y me enderezó, y él dijo: he aquí, yo te haré saber lo que ha de ser en el último fin de la ira, porque en el tiempo señalado el fin será. El carnero que viste con 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el gran cuerno que está entre sus ojos es el primer rey, ahora que siendo roto, o como la fuerza se levantó por él, porque reinos se levantarán de la nación, pero no en su poder. Y en el postrer tiempo de su reino, donde los transgresores han llegado a su plenitud, se levantará un rey de fiero semblante y entendimiento de sentencias tenebrosas. Y su poder será poderoso, pero no por su propio poder. Y destruirá maravillosamente, y prosperará en la práctica, y destruirá al pueblo poderoso y santo. Y a través de su política también hará prosperar el arte en su mano, y se engrandecerá en su corazón, y por la paz destruirá a muchos. También se levantará contra el príncipe de los príncipes, y será quebrantado sin mano. Y la visión de la tarde y de la mañana que fue anunciada es verdadera. Por tanto, cierra la visión, porque será por muchos días. Y yo, Daniel, me desmayé y me enfermé. Ciertos días después, me levanté y me ocupé de los asuntos del rey. Y yo me quedé asombrado de la visión, pero nadie la entendió. En el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, de la simiente de los medos, que fue proclamado rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por libros el número de los años en que el profeta Jeremías había de decir que el Señor había de pasar 70 años en las desolaciones de Jerusalén.
y volví mi rostro al Señor Dios para buscar con oración y súplicas, con ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios. Hice mi confesión y dije: oh Señor, Dios grande y temible, que guardas el pacto en misericordia para con los que le aman y para con los que guardan sus mandamientos. Hemos pecado y hemos cometido iniquidad, y hemos obrado impíamente, y nos hemos rebelado aun apartándonos de tus preceptos y de tus juicios. Ni hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaban en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Oh Señor, la justicia te pertenece, mas a nosotros confusión de rostros como en este día, a los hombres de Judá y a los moradores de Jerusalén, y a todo el Israel que está cerca y lejos, por todos los países a donde los has arrojado por su transgresión, para que te ofendan. Oh Señor, de nosotros es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor, nuestro Dios, pertenecen las misericordias y los perdones. Aunque nos hemos rebelado contra Él, no hemos obedecido a la voz del Señor nuestro Dios, para andar en sus leyes, las cuales Él nos presentó por medio de sus siervos. Los profetas, sí, todo Israel, han transgredido tu ley aún al apartarse, para no obedecer tu voz. Por eso se ha derramado sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, por haber pecado contra él. Y ha confirmado las palabras que ha hablado contra nosotros y contra nuestros jueces, que nos juzgaron, trayendo sobre nosotros un gran mal. Porque debajo de todo el cielo no se ha hecho lo que se ha hecho en Jerusalén, como está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal ha venido sobre nosotros. Sin embargo, no oramos delante del Señor nuestro Dios, para que nos convirtiésemos de nuestras iniquidades y entendiéramos tu verdad. Por eso el Señor ha vigilado al mal y lo ha traído sobre nosotros. Porque el Señor, nuestro Dios, es justo en todas las obras que hace, porque no obedecimos a su voz. Y ahora, oh Señor, nuestro Dios, que has sacado a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has preparado. Ahora, como en este día, hemos pecado, hemos hecho mal. Te ruego, Señor, que tu ira y tu furor se aparten de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque por nuestros pecados y por las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo se han convertido en oprobio para todos los que ahora nos rodean. Por tanto, oh Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Por amor del Señor, oh mi Dios, inclina tu oído y escucha en tus ojos, y contempla nuestras desolaciones en la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Porque no presentamos nuestras súplicas delante de ti por nuestra justicia, sino por tus grandes misericordias. Oh Señor, escucha. Oh Señor, perdona. Oh Señor, escucha. Y no te detengas por tu propio bien, oh mi Dios. Porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Y mientras hablaba, oraba y confesaba mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, presentaba mi súplica delante del Señor mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Sí, mientras hablaba en oración, aún el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión al principio siendo hecho volar, rápidamente me tocó a la hora de la oblación de la tarde. Y él me informó y habló conmigo, y dijo: oh Daniel, ahora he venido para darte habilidad y entendimiento. Al principio de tus súplicas salió el mandamiento, y yo he venido a mostrártelo, porque eres muy amado. Por lo tanto, comprenda el asunto y considere la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la ciudad santa para acabar con la transgresión,
y para poner fin a los pecados, y para hacer reconciliación por la iniquidad, y para traer la justicia eterna, y para sellar la visión en profecía, y para ungir al Santísimo. Sabed, pues, y entended, que desde la salida del mandamiento de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, pasarán 7 semanas, y 62 semanas se reconstruirá la calle, y aún la muralla en tiempos difíciles, y después de 62 semanas el Mesías será cortado, pero no por sí mismo, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con un diluvio, y hasta el fin de la guerra se determinarán las desolaciones, y él confirmará el pacto con muchos por 1 semana. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y por la propagación de las abominaciones la hará desolada hasta la consumación, y lo determinado será derramado sobre los desolados. En el 3er año de Ciro, rey de Persia, una cosa le fue revelada a Daniel, cuyo nombre se llamaba Beltsasar, y la cosa era verdadera. Pero el tiempo señalado era largo, y él entendió la cosa, y tenía entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve de luto durante 3 semanas completas. No comí pan agradable, ni vino a mi boca, ni me ungí a mí mismo, hasta que se cumplieron 3 semanas enteras. Y a los 24 días del mes primero, estando yo a la orilla del gran río, que es Edecal, alcé mis ojos y miré, y he aquí al hombre que subía, vestido de lino, con los lomos ceñidos de oro fino de upas, y su cuerpo era semejante al nudo, y su rostro como la apariencia de un relámpago, y sus ojos como lámparas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color del bronce pulido, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud. Y yo, Daniel solo, vi la visión, porque los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, sino que un gran temblor cayó sobre ellos, de modo que huyeron para esconderse. Por lo tanto, me quedé solo y vi esta gran visión, y no me quedaron fuerzas, porque mi hermosura se había convertido en mí en corrupción, y no retuve fuerzas, pero oí la voz de sus palabras. Y cuando oí la voz de sus palabras, me quedé profundamente dormido sobre mi rostro, y mi rostro hacia el suelo. Y aquí que me tocó una mano que me puso sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: «Oh Daniel, varón muy amado, entiende las palabras que yo te hablo y mantente derecho, porque a ti he sido enviado ahora». Y cuando él me hubo hablado su palabra, me quedé temblando. Entonces me dijo: «No temas, Daniel, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a castigarte delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas, y he venido por tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días y 10. Pero he aquí que Miguel, uno de los príncipes principales, vino a ayudarme, y me quedé allí con los reyes de Persia. Ahora he venido para hacerte entender que qué le sucederá a tu pueblo en los postreros días, porque todavía la visión es por muchos días». Y cuando me hubo dicho estas palabras, volví mi rostro hacia el suelo, y me quedé mudo. Y he aquí que uno semejante a la semejanza de los hijos de los hombres tocó mis labios. Entonces abrí mi boca, hablé y dije al que estaba delante de mí: «Oh, mi Señor, por la visión mis dolores se han vuelto contra mí y no he retenido fuerzas, porque ¿cómo puede el siervo de mi Señor hablar con esto, mi Señor? Porque en cuanto a mí, enseguida no me quedan fuerzas ni me queda aliento». Entonces vino de nuevo y me tocó como la apariencia de un hombre, y él me fortaleció y dijo: «Oh, hombre, muy amados, no temáis, la paz sea contigo, sé fuerte, sí, sé fuerte». Y cuando me hubo hablado, me fortalecí y dije: «Hable, mi Señor».
porque tú me has fortalecido. Y él dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Y ahora volveré a pelear con el príncipe de Persia. Y cuando yo me haya ido, he aquí que vendrá el príncipe de Grecia. Pero yo te mostraré lo que está escrito en la Escritura de verdad, y no hay quien se quede conmigo en estas cosas. Pero Miguel, tu príncipe, también yo, en el primer año de Darío el Medeveno estuve para confirmarlo y fortalecerlo. Y ahora te mostraré la verdad. He aquí, todavía se levantarán 3 reyes en Persia, y el cuarto será mucho más rico que todos ellos, y con su fuerza, con sus riquezas, alborotará a todos contra el reino de Dios. Y se levantará un rey poderoso que gobernará con gran dominio y hará según su voluntad. Y cuando se levante, su reino será quebrantado y será dividido a los 4 vientos del cielo, y no a su posteridad, ni conforme a su dominio que gobernó, porque su reino será arrancado para otros fuera de estos. Y el rey del sur será fuerte, y uno de sus príncipes, y él será fuerte por encima de él. Y tienen dominio, su dominio será un gran dominio, y al fin de los años se unirán. Porque la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer un pacto. Pero ella no conservará la potestad del brazo, ni él permanecerá, ni su brazo, sino que ella será entregada, y los que la trajeron, y el que la engendró, y el que la fortaleció en estos tiempos. Pero de una rama de sus raíces se levantará uno en su estado, el cual vendrá con un ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y tratará contra ellos y prevalecerá, y también llevará cautivos a Egipto, a sus dioses con sus príncipes y con sus vasos preciosos de plata y de oro. Y durará más años que el rey del norte, y el rey del sur entrará en su reino y volverá a su tierra. Pero su hijo se agitará y reunirá una multitud de grandes ejércitos, y uno ciertamente vendrá y se desbordará y pasará. Entonces volverá y será inmovido hasta su fortaleza. El rey del sur se conmoverá de color y saldrá y peleará con él, sí, con el rey del norte. Y él pondrá una gran multitud, pero la multitud será entregada en su mano. Y cuando hubiere quitado a la multitud, su corazón será enaltecido y derribará muchas decenas de mil, y no será fortalecido por ello, porque el rey del norte volverá y presentará una multitud mayor que la del cuarto primero, y ciertamente vendrá después de algunos años, con un gran ejército y con muchas riquezas. Y en aquellos tiempos, también muchos se levantarán contra el rey del sur. Los ladrones de tu pueblo se enaltecerán para establecer la visión, pero caerán. Y vendrá el rey del norte, levantará un monte y tomará las ciudades más fortificadas. Y las armas del sur no resistirán ni a su pueblo escogido, ni habrá fuerza para resistir. Pero el que venga contra él hará conforme a su voluntad, y nadie se le presentará. Y estará en la tierra gloriosa, que por su mano será consumida, y pondrá su rostro para entrar con la fuerza de todo su reino, y los rectos con él. Así hará, y le dará la hija de una mujer, corrompiéndola, y ella no estará de su parte, ni estará a su favor. Después de esto volverá su rostro a las islas, y tomará a muchos. Pero el príncipe, por su propio favor, hará que cese el oprobio que él ofrece sin que él mismo lo haga. Él hará que se vuelva contra él, y volverá su rostro hacia la fortaleza de su tierra, pero tropezará y caerá, y no será hallado. Entonces se levantará en su heredad un recaudador de impuestos para la gloria del reino. Dentro de pocos días será destruido, ni en la ira ni en la batalla. Y en su heredad se levantará un hombre vil, a quien no darán la honra del reino. Pero él entrará en paz, y obtendrá el reino por medio de halagos, y con los brazos del diluvio serán derribados de delante de él,
y serán quebrantados. Sí, también el príncipe de la alianza. Y después de la alianza hecha con él, obrará engañosamente porque subirá y se hará fuerte con la gente pequeña. Entrará pacíficamente incluso en los lugares más sucios de la provincia y hará lo que no hicieron sus padres, ni sus padres los padres. Esparcirá entre ellos la presa, el botín y las riquezas. Sí, y pronosticará sus maquinaciones contra las fortalezas aún por un tiempo, y alardeará su poder y su coraje contra el rey del sur con un gran ejército. Y el rey del sur será incitado a la batalla con un ejército muy grande y poderoso, pero él no se detendrá, porque pronosticarán maquinaciones contra él. Sí, los que se alimentan de la porción de su alimento lo destruirán, y su ejército desbordará, y muchos caerán muertos. Y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y hablarán mentiras en una mesa, pero no prosperará, porque todavía el fin será en el tiempo señalado. Entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, y su corazón se opondrá al santo pacto, y hará hazañas, y volverá a su tierra a la hora señalada, volverá y vendrá hacia el sur, pero no será como lo primero ni como lo segundo, porque las naves de Quitim vendrán contra él. Por tanto, se entristecerá y volverá, y se indignará contra el santo pacto, así lo hará. Volverá y tendrá inteligencia con los que abandonan el santo pacto, y el brazo se levantará de su parte, y profanarán el santuario de la fortaleza, y quitarán el sacrificio de cada día, y colocarán la abominación que desola, y a los que obren impíamente contra el pacto los corromperá con lisonjas. Pero el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y hará hazañas, y los que entiendan entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, caerán a espada y a fuego, en cautiverio y en despojo. Ahora muchos días cuando caigan serán holpen con un poco de ayuda, pero muchos se aferrarán a ellos con halagos. Y algunos de ellos de entendimiento caerán para probarlos, para purificarlos y para emblanquecerlos hasta el tiempo del fin, porque todavía es por un tiempo señalado, y el rey hará según su voluntad. Y se exaltará a sí mismo, y se engrandecerá a sí mismo por encima de todo Dios, y hablará cosas maravillosas contra el Dios de dioses, y prosperará hasta que se cumpla la indignación, porque lo que está determinado se hará. Ni mirará al Dios de sus padres, ni al deseo de las mujeres, ni a ningún Dios, porque se engrandecerá a sí mismo por encima de todos, pero en su heredad honrará al Dios de las fuerzas, y a un Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas agradables. Así hará en las fortalezas más lejanas con el Dios extraño, a quien reconocerá y aumentará con gloria. Y les hará señorear sobre muchos, y repartirá la tierra para obtener ganancia, y en el tiempo del fin el rey del sur lo empujará. Y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino, como carros, con jinetes y con muchas naves. Y entrará en las tierras, y rebosará y pasará. Entrará también en la tierra gloriosa, y muchos países serán derrocados. Pero estos escaparán de su mano, Edom y Moab y el jefe de los hijos de Amón. Extenderá su mano sobre los países, y la tierra de Egipto no escapará. Pero él tendrá poder sobre los tesoros de oro y de plata, y sobre todas las cosas preciosas de Egipto. Y los libios y los etíopes estarán a sus pasos, pero las nuevas que vienen del oriente y del norte le turbarán. Por tanto, saldrá con gran furor para destruir y exterminar a muchos, y plantará los tabernáculos de su palacio entre los mares, en el glorioso monte santo.
Sin embargo, llegará a su fin y nadie le ayudará. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia, cual no ha habido desde que hay nación, hasta aquel mismo tiempo. Y en aquel tiempo tu pueblo será librado. Cada uno de los que se hallarán escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y para eterno desprecio. Y los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que convierten a muchos a la justicia como las estrellas por los siglos de los siglos. Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro, y el conocimiento se incrementará. Sacerdote. Entonces yo, Daniel, miré, y he aquí que estaban otros dos, el uno a su lado de la orilla del río, y el otro al otro lado de la orilla del río. Y uno dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿hasta cuándo será también el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, cuando alzó su mano derecha con su mano izquierda al cielo, y jura por el que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y medio, y cuando haya logrado dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Y oí, pero no entendí. Entonces dije: oh, mi Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dijo: vete, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y probados, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, sino que los sabios entenderán. Y desde el día en que se quite el sacrificio de cada día y se levante la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espera y viene a este año de 135 días. Pero sigue tu camino hasta el fin, porque descansarás y permanecerás en tu suerte al final de los días. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado el video de hoy. Espero que la bendición de Dios caiga sobre vosotros y que pasen una feliz semana. Nos vemos pronto.